grabar. Ahí les aparece ahora el circulito rojo. ¿Está grabando? Sí, bro. Sí, Sí. profe. Sí, bro. Ok, estamos Sí. grabando entonces. Entonces, la forma más utilizada para producir energía eléctrica a gran escala es a través de medios magnéticos, ¿sí? Es la última forma. Gracias a la acción magnética logramos separar cargas eléctricas en los conductores, ¿sí? Eso se hace dentro de lo que llamamos el generador de corriente alterna o alternador. También se puede generar acá la salida continua, en lugar de ser alterna, ¿sí? Puede llegar a ser continua, pero para eso se necesita agregar algo más a ese generador, ¿no? Para que sea lo que llamamos una dínamo. Y ya que estamos, repasamos un cachito también el tema de corriente continua y corriente alterna. ¿Habían escuchado hablar de eso hasta antes de esta guía? Supongo que sí. Sí, profe. Sí, en electricidad. En Sí, electricidad lo profe. vieron. Sí. Bien, hacemos un repasito nada más rápido. La corriente continua, ¿qué tiene de particularidad la corriente continua? Que tiene un valor, tanto la tensión como la corriente, ¿sí? Son dos magnitudes distintas que ahora vamos a analizar, tienen valores constantes en el tiempo, que no van cambiando con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo una pila, esa pila va a tener una tensión de 1,5 voltios, ¿sí? Me va a dar una tensión en el circuito de 1,5 voltios. Constante, su valor es constante, no va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Y se suele representar con un trazo continuo, habitualmente. Es una forma de simbolizar cuando algo pertenece a continuo, es con una rayita. Fíjense, por ejemplo, acá, este dibujo del alternador, ven que dice acá, que acá tengo como estas curvitas acá, eso va a indicar que es alterna. ¿Sí? Si hubiera tenido una rayita o una rayita continua con rayitas de trazo abajo, así se representa la continua, corriente continua. Se caracteriza entonces porque los electrones siempre fluyen en un sentido, ¿sí? Y si es continua, constante, su valor tampoco cambia. Porque podría ser continua, pero de valor variable, ¿sí? Una continua que vaya cambiando los valores. O sea, que sea corriente continua, ¿qué significa? Que va a circular siempre para el mismo lado en el circuito. No tiene cambio de polaridad, diríamos. Siempre circula del positivo, como vimos convencionalmente, al negativo por el circuito. ¿Sí? Eso sería una corriente continua. ¿Sí? Además, si su valor no cambia en el tiempo, es constante también, continua y constante. Habitualmente cuando uno habla de continua, ¿sí? Ya da las dos características juntas. ¿Sí? Cuando hablo tengo una corriente continua, digo, bueno, de 5 voltios, de tensión 5 voltios, es porque es continua, es decir, circula siempre para el mismo lado y además tiene un valor constante. No se dice habitualmente continua constante, se dice continua. Y ya entendemos que tiene siempre el mismo valor, ¿sí? Y siempre el mismo sentido dentro del circuito. Puede ser que sea constante o no, pero en general hablamos de corrientes de ese tipo, pero constantes. Si la representáramos gráficamente, ¿se entiende este gráfico que está acá, a la derecha? Estamos representando no la tensión, sino la intensidad de la corriente. Otra magnitud asociada a los circuitos que se llama intensidad de corriente. ¿Sí? Estamos representando en el eje vertical intensidad de corriente. Y en el eje horizontal el tiempo que va transcurriendo en milésimas de segundo. Entonces, ¿qué vemos? Para cualquier valor que yo tome de tiempo acá, ¿cuánto vale la intensidad de la corriente? Y lo que diga ICC, esa intensidad de corriente continua sería, ¿no? ICC. Esta línea media rojiza que se ve acá, media colorada oscura, ¿sí? Bordeaux podríamos decir, me representa la función de la corriente I en función del tiempo. Me está mostrando, es una función matemática, ¿no? De cómo está cambiando la corriente en función del tiempo. Bueno, no cambia. Esto es una función constante en matemática, ¿sí? Para cualquier valor del tiempo siempre vale lo mismo. Bueno, así se representaría en este gráfico la corriente continua, la intensidad de corriente continua. ¿Qué pasa si hablamos, bueno, las aplicaciones de la corriente continua son elevadas, tanto la corriente continua como la corriente alterna tienen muchas aplicaciones, ¿no? Como vimos anteriormente, con la corriente continua se puede hacer recubrimientos electrolíticos para hacer cromados, por ejemplo, alimentar dispositivos electrónicos. Todo lo que sea dispositivos electrónicos se alimenta habitualmente de corriente continua. Piensen en su casa todos los elementos que tienen electrónica, todo hoy en día.
lavarropas, microondas, heladera, computadora, juegos para diversión, todo tiene adentro algo de electrónica, todo se alimenta con corriente continua. Lo que es la tracción de vehículos, autos, trenes eléctricos, la tracción se hace con corriente continua. ¿Sí? El funcionamiento, el movimiento se hace a través de corriente continua. Y todo lo que es robótica, y muchos usos más, ¿no? Todo usa corriente continua. Por otro lado, en el otro extremo tendríamos lo que sería la corriente alterna. ¿Sí? Que la vamos a representar con esa ondita. ¿Alguien sabe por qué esa ondita? Porque no es constante la carga. Sí, pero tiene algo particular, por algo se representa con esa ondita. Como dice ahí el texto, senoidal. ¿A qué le suena senoidal? ¿Le suena algo? Que estuvimos usando en estática. Seno. El seno trigonométrico, trigonometría. ¿Sí? ¿Le suena seno trigonométrico? Sí. Bueno, Sí. el seno trigonométrico se representa como está acá en la gráfica esta. Esta representación que tengo acá, que es la corriente alterna, tiene la forma del seno. No sé si lo vieron en matemáticas eso. Cómo se representan las funciones trigonométricas. Tal vez lo tengan que ver este año, o el año que viene, no sé. Bueno, el tema es que esta ondita no es cualquier ondita, ¿sí? Es la forma que tiene el seno trigonométrico. Y ahí se dibuja lo que sería un ciclo completo. Ven que yo arrancaría acá el ciclo de corriente alterna, ¿sí? Toma todos estos valores, después empieza a caer los valores, empiezan a caer hasta que pasan por cero, y después cuando irían a la parte de abajo de la gráfica, estarían en la zona negativa, podríamos decir. ¿Sí? ¿Ustedes usan gráficos para representar en matemáticas? ¿Usaron alguna vez? Sí. Sí, sí. ¿Entienden estos gráficos, lo que estamos viendo? Sí, Estamos viendo una función matemática, que acá esa función matemática en realidad la estamos asociando a algo que nos interesa, que es la intensidad de la corriente, en este caso alterna. Bueno, me está mostrando este gráfico que tiene una variación, ¿sí? que se representa con estas curvas que vemos acá. Bueno, un ciclo completo, si se fijan, terminaría acá. Porque si sigo, empiezo de vuelta lo mismo que empecé antes. ¿Cuántos ciclos tengo dibujado acá? 2. 2 ciclos. Exactamente, 2 ciclos completos. Cada ciclo tiene una parte positiva y una parte negativa, que son como si fueran medio simétricas, ¿no? Son iguales si lo miro de alguna forma. Si girara la cabeza vería que esta es igual que la que está arriba. Bueno, ¿alguien sabe cuántos ciclos tiene la corriente que usamos en nuestras casas? Porque es alterna de nuestras casas. ¿Cuántos ciclos tiene la de nuestras casas? 1000. No, en realidad se miden ciclos por segundo, se mide. ¿Cuántos ciclos por segundo? Son menos de 1000. No sé si alguien sabe, por eso les pregunto. Los eléctricos, de la jerga eléctrica, podríamos decir, saben en su país o en su zona qué frecuencia tiene la corriente alterna que le proveen. ¿Sí? Una oportunidad más, ¿alguien sabe o escuchó? Se mide en hertz. O ciclos por segundo. ¿No? Nadie. Bueno, nuestra corriente alterna es de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. ¿Sí? O sea que en nuestras casas, la corriente alterna que nos suministran, ¿sí? Va a tener 50 de estos ciclos por segundo. No es que voy a abrir un cable y voy a ver que la corriente se mueve así. Este gráfico muestra cómo varía la corriente. Eso es lo que me está mostrando. Me está mostrando que a lo largo del tiempo va cambiando. ¿Y qué sucede? ¿Cada tanto pasa por cero o no? ¿Cuántas veces pasó por cero en este gráfico la corriente? 4. 5. Si no contamos la primera, son 5. 4. Si contamos la primera, son 5. Una acá, 2, 3, 4, 5. Sin contar la primera, serían 4. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que, digamos, en un ciclo pasaría 2 veces por cero, sin contar el arranque, ¿no? Sin contar el arranque, arrancó, acá pasa por cero una vez, y cuando termina el ciclo llega a cero de vuelta, ¿está bien? O sea, podríamos decir que cada ciclo pasa 2 veces por cero.
Y no contamos el primero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí si yo alimento una lamparita con esa corriente? O sea, si esta corriente I estaría alimentando una lamparita. ¿Qué pasaría con la lamparita ¿Se justo cuando apagaría pasa y por cero? prendería siempre? ¿Cómo? ¿Se apagaría y se prendería? Claro, se apaga y se prende. Bueno, acá comenzamos apagada. A medida que la corriente alterna se va desarrollando, se va encendiendo cada vez más. Cada vez se ilumina más, cada vez ilumina más. Hasta acá, en este punto, es el máximo de corriente. Ahí tendríamos el máximo de luz. Y después se empieza a apagar. Se va atenuando, digamos, ¿no? Hasta que en este punto la corriente vale cero, por lo tanto la lamparita no se apagaría. Después empieza a iluminar de vuelta, no importa que vaya para abajo. Empieza a iluminar de vuelta hasta el máximo y vuelve a cero, se vuelve a apagar. Ahora, ¿qué sucede? Nuestro ojo, el ojo humano, no detecta cuando se apaga. Lo hace tan rápido la lamparita, porque piensen que de estos tienen 50 ciclos por segundo. O sea que en un segundo se prende y apaga 100 veces. Acuérdense que cada ciclo tiene 2 veces, pasa por cero. Si tengo 50 ciclos en un segundo, y cada ciclo se apaga 2 veces la corriente, se estaría apagando 100 veces por segundo. ¿Sí? El ojo humano, cuando ve un proceso de ese tipo, que se repite más de 30 veces por segundo, no detecta las interferencias. O sea que el ojo humano no detectaría que se apaga. Así se forman las imágenes de movimiento, el cine, los videos, ¿no? ¿Qué es un video? Son fotogramas, miles de fotos que pasadas con cierta velocidad las vemos como si fuera movimiento. Pero si hiciéramos cámara lenta quizás veríamos cómo se van cortando las imágenes. Bueno, acá pasa lo mismo. El ojo humano no detecta cuando se apaga, pero en un momento se apagaría. Bueno, ¿qué pasa entonces con la corriente alterna? ¿Qué podemos decir? Podemos decir varias cosas. Esperen que vuelvo, ahí está. ¿Por qué se llama alterna? A diferencia de la continua. Porque cambia de polaridad, cambia de sentido la corriente en el circuito. ¿Sí? Yo con la continua podía poner el sentido convencional hacia un lado. Con la alterna no podría. ¿Por qué? Porque en un momento va para un lado y en otro momento va para otro. En un momento va para un lado y en otro momento va para otro. ¿Sí? Se va alternando, digamos. Cuando está en la parte positiva, que sería la parte de arriba, este semiciclo positivo, la corriente va para un lado, para un sentido. Y cuando está por abajo, acá en el gráfico, es porque cambió su sentido. Igualmente, en los circuitos de corriente alterna le ponemos un sentido de estudio a la corriente. Pero sepan, en la corriente alterna no tengo un sentido fijo, va cambiando continuamente. Cambiaría 100 veces por segundo para nuestra corriente. En otros países usan, en lugar de 50 Hz, en lugar de 50 ciclos por segundo de estos, usan 60, por ejemplo. ¿Sí? Eso depende de cada país, cómo tiene generado su sistema, cómo diseñó su sistema eléctrico, podríamos decir. ¿Sí? Después, si alguno estudia electrónica, si alguno en el futuro va a estudiar electrónica en lugar de electricidad, en lugar de electromecánica, los electrónicos tienen circuitos siempre con frecuencias variables. ¿Sí? Buscan, para hacer distintos efectos, variar su frecuencia. Ya en los circuitos, ¿sí?, de los componentes, ¿sí?, de esas plaquetas electrónicas que van a encontrar dentro de televisores, computadoras y lo que sea, ahí tienen frecuencias variables. En cambio, los del palo electromecánico, los de la electromecánica, que es donde están ustedes, trabajamos con frecuencias constantes. ¿Sí? Son 50 ciclos por segundo y todo es 50 ciclos por segundo. Los electrónicos no, se dedican con distintos componentes para lograr distintos efectos, el variar esa frecuencia, digamos, ¿no? Y también la forma. Nosotros usamos siempre la corriente del tipo senoidal, que se llama, como decía por ahí el texto, ¿sí?, que tiene la forma del seno matemático. Los electrónicos usan corrientes alternas con distintas formas. Usan corrientes pulsantes, hay muchos tipos de corriente. Acá estaban explicadas más que nada las dos que nos vamos a encontrar los electromecánicos, ¿sí?, con corrientes alternas o corrientes continuas, ¿de acuerdo? Bueno, la alterna se llama alterna primero porque sus valores toman positivos y toman negativos. Eso quiere decir que va cambiando su polaridad. Va en un sentido y va en el otro. Pero lo bueno es que la corriente alterna, cada vez que pase por la lamparita, va a iluminar. No importa para qué lado pase por la lamparita, va a iluminar. ¿Sí? Entonces podemos lograr
iluminar con corriente continua o con corriente alterna. Con las dos podríamos lograrlo. ¿Qué más? Y vemos que la corriente alterna también va cambiando sus valores. No es como la continua que era siempre para el mismo lado, mismo sentido y el mismo valor. Acá cambia de sentido y también cambia de valor, inclusive pasa por cero. ¿De acuerdo con la corriente alterna? La corriente alterna Sí. es la forma en que se genera a gran escala la energía eléctrica, ¿sí? Y es la forma en que se transmite a los centros de consumo. Por eso no es que una es más importante que la otra. Las dos, cada una tiene su ventaja. Ya en el futuro iremos nombrando cuál es la ventaja de una y cuál es la ventaja de otra, ¿sí? Las dos son necesarias. No sé si vieron las películas, hay una película de la guerra de las corrientes. ¿Alguno tal vez la vio? No, profe. Cuando tiene que ver con Nikola Tesla, quizás le suena, ¿sí? Y Thomas Alva Edison. Edison defendía el uso de la corriente continua, ¿sí? Y Nikola Tesla defendía el uso, y es uno de los inventores, ¿no? De lo que es la corriente alterna. Más que inventor, el que le dio un uso, digamos, rentable, lo que sería y técnico, ¿no? A la corriente alterna. Entonces hubo una guerra en Estados Unidos con el tema de estas corrientes, ¿sí? Todos dicen que, bueno, ganó la corriente alterna. Pero yo creo que al final salieron empatados, porque se usan las dos hoy en día. Si pueden verla, porque está bastante interesante. La guerra de las corrientes se llama. Es una película basada en la realidad, ¿no? Bueno, también existe esto que está acá, y acá cerramos con esta parte del tema. ¿Qué tenemos representado en este gráfico? La corriente alterna trifásica. La forma en que se genera, en realidad, y la forma en que se transporta a los centros de consumo la energía eléctrica, es a través de la trifásica, que en años más, en sexto y en séptimo año, la van a estudiar en detalle, ¿sí? Fíjense que la alterna son tres corrientes alternas, perdón, la trifásica, son tres corrientes alternas trabajando juntas, pero desfasadas, se dice. Ven acá, hay una verde, una amarilla, perdón, una roja, una verde y una azul. Cada una, si la miran por separado, es como si fuera una alterna, ¿sí? Pero están corridas unas respecto de la otra, ¿sí? Una combinación así de tres corrientes alternas, desfasadas convenientemente, fíjense que están desfasadas lo mismo, ¿no? La que dice IR, la que dice IS está corrida respecto de la IR, y la que dice IT está corrida respecto de la IS. Pero están corridas lo mismo, podríamos decir, en el tiempo. Bueno, ese sistema es un sistema trifásico. Es una forma más económica y ventajosa de producir, transmitir, y también se consume en trifásica. En sus casas quizás tengan motores monofásicos, algunos motores, el motor de lavarropa, ¿sí? O motores que tengan en su casa para bombas o lo que sea, generalmente son monofásicos. O sea, usan corrientes alternas como la que teníamos en el gráfico anterior, de este tipo. ¿Sí? Pero en talleres, en la industria, ya no se usan, no es conveniente usar monofásica, ¿sí? Tiene sus ventajas usar la trifásica. Pero si ustedes ven en la calle, no va a pasar un solo cable, van a pasar tres, porque por la calle viene la trifásica, 3 o 4, ¿no? Porque la forma en que se transmite hasta los centros de consumo es en trifásica. Y después Profe, lo que sucede... Sí, decí. Eso para máquinas grandes, digamos. Claro, para máquinas grandes, si usás monofásicas, las máquinas deberían ser muy grandes. En cambio, si Mi usás tío motores usaba eso. trifásicas, esos motores trifásicos serían más chicos que tener un monofásico. Sí, Es como que necesitarías un camión, ¿sí? Hacete la idea de que el motor monofásico sería como un camión. Sería demasiado grande. Y podrías resolver el problema con una camioneta, que sería el motor trifásico. Es como más compacto el trifásico. Para lograr la misma potencia, con un monofásico necesitarías un motor enorme, digamos. A tu casa, en realidad, estas tres corrientes pasan por la calle, podríamos decir en principio, por los tres cables que tengo en la calle. Cuando le dan corriente a tu casa, ¿qué harían? Tomarían uno de estos tres cables, más el cuarto, que es el neutro. Entonces, toman una de estas, un cable de estos y un neutro. Y ahí ya te dan los dos cables que entran a tu casa para la monofásica.
Y se van repartiendo las fases. A otro vecino quizás le dan de otra fase, o en la otra cuadra le dan de otra fase. Y así se van distribuyendo. Y por eso cuando... se corta la luz, a vos se te corta y al vecino. Sí, cuando se corta la luz y al otro, sí. Claro, ¿por qué? Por las fases. Porque por la calle están las trifásicas, a las tres fases. Y al monofásico, que es las casas consumen en forma monofásica, le dan una de estas tres fases. Ahora, si justo hay un taller por ahí más adelante, al taller seguramente le van a dar las tres, porque tiene trifásica. Para mover motores ya con potencia, no con mucha potencia. Bueno, esas son las características de las corrientes, o sea, las trifásicas tienen las mismas características que la monofásica, ¿sí? En cuanto a que son alternas, que van variando, pero trabajan de a tres. Son tres corrientes. Profe, una pregunta. Sí, decime. Digamos, si vos estás usando los tres cables, ¿no? Vos no podés usar los tres cables. Tenés que pedirle a DESUR que te dé los tres cables. Sí, sí, sí. Y ahí sí. Si usás los tres Pero cables, si se corta uno, seguís Sí. teniendo luz con los otros dos, sí, ¿no? sí, porque la iluminación siempre es monofásica. Es decir, vos tenés un taller y entra la trifásica a tu taller, vos vas a tomar luz de cada una de las fases para equilibrar. Por ahí una parte la iluminás con una fase, otra parte la iluminás con otra y otra parte con otra. Eso para ir compensando lo que llaman las cargas. Entonces, si te corta una, tenés luz en las otras. ¿Sí? Pasa que en las casas tenés una sola de la fase. O sea que si se corta, se corta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, y nos queda un ratito más. Profe. Vamos. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Me escuchás, profe? Sí, te escucho. ¿Quién es? Ah, yo, Fabián. Sabía, sí, Máquinas decime. grandes como los elevadores, ¿no? Claro, en los ascensores o elevadores habitualmente usan motores trifásicos. Entonces ahí ya en los edificios tenés trifásica, para los edificios tenés trifásicas. Gracias. Y entra trifásica al edificio y después se va repartiendo para los distintos departamentos, se van repartiendo las monofásicas. Por eso por ahí también a veces se corta una sola fase en un edificio. Y algunos vecinos de algunos departamentos tienen luz y otros no. ¿Cómo puede ser? Claro, porque tienen trifásica en la entrada y se van distribuyendo las fases a los distintos vecinos. Para que en todas haya el mismo consumo, podríamos decir. ¿Sí? Porque si se cuelgan todos de una sola fase, va a estar sobrecargada y va a producir problemas en la instalación. Está bien. Bueno, vamos a ir, les voy a presentar el material de la siguiente guía. ¿Sí? Esperen que saco esto. Ahí y vamos a compartir el de la siguiente guía. Ya se los voy mostrando, se los voy a ir dejando en el muro. Esperen un cachito que lo cambio acá, porque no lo van a ver. Ahí está. Dígame si ven ahí el nuevo material. Sí. Magnitudes eléctricas se llama. Este primer tema que estamos desarrollando desde que empezamos es la electricidad. ¿Sí? No sé si le habías comentado, lo vamos a desarrollar a través de 3 guías. Voy a dar explicaciones, vamos a hacer problemas además, pero todo va a estar resumido en 3 guías de estudio. La primera ya la tienen, ya la entregaron, y ahora viene la guía número 2 que trata de magnitudes eléctricas. Y después la guía número 3, creo que se los dije ya. La guía número 3 es sobre circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer y definir, para el futuro, después poder estudiar las máquinas eléctricas, ciertas magnitudes. Magnitudes que tienen que ver con los circuitos eléctricos, magnitudes eléctricas. La primera que vamos a estudiar, vamos a hacer una breve explicación, es la fuerza electromotriz. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? ¿FEM? No. Fuerza electromotriz. Sí, alguno quizás escuchó. ¿Dónde lo escucharon o cómo lo escucharon? ¿Dónde lo escucharon o lo vieron? No, yo había visto nada más o sea, había escuchado nada más que decía como fuerza electromotriz y había escuchado lo que ponía entre paréntesis FEM también. Ajá, había escuchado está. nada más. Bueno, una forma de abreviarlo es con la sigla FEM. Son las iniciales, ¿no? Fuerza, electro y motriz. FEM. No es la variable que vamos a usar FEM, es una forma de abreviarlo. Fuerza electromotriz. La palabra te lo dice. Es la fuerza motriz de movimiento, ¿no? Que mueve electro. Electro viene de electrones, o electricidad. Es la fuerza que mueve los electrones, que mueve la electricidad. ¿Vieron que yo decía hoy de la pila que hay algo adentro que no deja que los electrones vayan del negativo al positivo? Y hay algo adentro que pasa electrones desde el positivo hacia el negativo.
Bueno, eso es lo que llamamos la fuerza electromotriz. ¿Sí? Las reacciones químicas que se dan dentro de las pilas o las baterías, ¿sí? Tienen que ver con esto. Esas reacciones químicas generan lo que llamamos, esta magnitud que llamamos fuerza electromotriz. Como dice acá, en un circuito el generador es el encargado de crear la diferencia de cargas. ¿Sí? Pasa que el generador, así dicho genéricamente, puede ser un alternador de corriente alterna, una dínamo de corriente continua, puede ser una pila. El generador es el que provee la diferencia de cargas al circuito. ¿Sí? O sea que en el circuito el generador, la pila, el alternador, o lo que ponga ahí como fuente, va a generar una diferencia de cargas entre el positivo y el negativo. ¿Sí? Bueno, para crearla, el generador tiene que arrancar electrones del borne positivo, lo que yo le decía hoy, y depositarlos ¿dónde? En el borne negativo. ¿Por qué tiene que hacer eso? Tiene que mantener esa diferencia de cargas, porque si no tengo diferencia de cargas, la corriente no va a circular por el circuito. Entonces tiene que haber algo, dice acá, para crearla, el generador tiene que arrancar electrones del borne positivo y depositarlos en el negativo. Eso es lo que pasa dentro de la fuente. ¿Me siguen? Bueno, Sí. para realizar esa tarea, el generador necesita desarrollar un trabajo o consumir una energía. ¿Sí? No sé si definieron alguna vez en física, o físico-química tuvieron ustedes, el concepto de trabajo. Pero concepto físico, No se refiere al concepto de ponerse a trabajar uno. ¿Sí? Es una magnitud física el trabajo. No. Tiene que ver con energía, No. tiene que ver con un consumo de energía. ¿Sí? Cuando hay un consumo de energía, generalmente lo llamamos a eso trabajo. ¿Sí? Bueno, les repito lo que dice acá. Para realizar esa tarea de pasar electrones del positivo al negativo, se necesita una energía. ¿Sí? Por sí solos no van. O sea, los electrones no van a ir del positivo al negativo por sí solos. Los electrones, ¿sí? Para arrancarlos del borne positivo, vamos a necesitar una energía. Consumir un trabajo, consumir una energía. Realizar un trabajo, perdón, o consumir una energía. La energía puede ser mecánica, puede ser química, puede ser magnética. Es lo que decíamos anteriormente. ¿Sí? Con el calor yo puedo producir energía eléctrica. Con la luz, energía eléctrica. Con reacciones químicas puedo producir energía eléctrica. ¿Sí? Bueno, a la fuerza necesaria o a la energía necesaria para trasladar los electrones del borne positivo al negativo y así crear la diferencia de carga se la llama fuerza electromotriz. ¿Sí? O sea que sería la energía, la fuerza electromotriz sería la energía necesaria para que cada unidad de carga pase del positivo al negativo. Así lo podríamos definir bien técnicamente, ¿sí? A este concepto físico de fuerza electromotriz. Es la energía que se necesita consumir para que los electrones pasen. No para que pasen todos los electrones, para que cada unidad de carga eléctrica, ¿sí? De electrones, pase del positivo al negativo. ¿Vieron que estuvimos calculando cargas eléctricas en la guía número 1 y que vimos en las clases anteriores? Expliqué cómo calcular la carga. ¿En qué unidad calculábamos la carga? Columbios. Coulombios, sí, coulombios o coulombs en inglés, ¿sí? Bueno, que también lo podía medir por cantidad de electrones a la carga, ¿sí? Por el exceso de electrones o el defecto de electrones. Bueno, la energía necesaria para, dentro de la fuente de energía eléctrica, pasar cada unidad de carga del positivo al negativo, esa energía necesaria por unidad de carga es lo que llamamos fuerza electromotriz. Cuando hablemos de fuerza electromotriz, acuérdense que estamos hablando de lo que está dentro de la pila, ¿sí? O dentro del alternador, o dentro de la dínamo, que es el generador de corriente continua, como el que usan las bicicletas, ¿sí? Esa energía que hay ahí adentro para pasar electrones del positivo al negativo es lo que llamamos fuerza electromotriz. O sea que la fuerza electromotriz no está en el circuito, está en el generador que alimenta el circuito. ¿Sí? O sea que la fuerza electromotriz no está en nuestras casas, no está en los cables que están en la calle. Habría que ir por los cables hasta dónde.
¿De dónde vienen los cables que pasan por nuestra casa? Que pasan por la calle. ¿De dónde vienen? De los generadores. Claro, si sigo los cables voy a terminar al final de todo, que sería el principio en realidad, ¿no? En el generador, en la central termoeléctrica, hidroeléctrica, la que sea, ¿sí? Bueno, ahí tengo que ir a buscar la FEM. La FEM está en el generador, no está en la calle, no está en el transformador que está en la esquina o que está en la central, ¿sí? En la ruta o que está en las torres que van trayendo la energía eléctrica a nuestras casas. Tengo que seguir por el campo, o no, campo, o en Capital hay, en la Ciudad de Buenos Aires hay centrales también, donde están los generadores. Bueno, ahí está la FEM. O si voy a mi casa y veo una pila, dentro de la pila estaría la FEM. La FEM está en la fuente, acuérdense de eso. ¿Sí? Van a ver acá, en este dibujo que tienen acá, a la derecha, ¿lo ven este circuito? Sí. ¿Dónde estaría la FEM acá? A ver si alguno se da cuenta. Muchos nos vimos, algunas cosas no vimos todavía, pero algunos símbolos, pero ¿dónde estaría la FEM ahí? La que dice Tierra. E es igual a 12 volts. La que dice 12 volts, no, tierra no, tierra es otra cosa. La que dice E igual 12 volts, bueno, E es la FEM. Sí, fíjense acá abajo que dice, vuelvo acá a la izquierda. La FEM se mide en voltios. Acá lo tienen, ¿ven? 12 voltios. Bueno, y dice algo más. Y se representa con la letra E. Acá lo tienen, mira. Se representa con la letra E. O sea, no se representa con la palabra FEM. Esa es una forma de abreviarlo. Cuando tengamos que escribir en un problema, ¿sí? La FEM, vamos a ponerlo así. E igual 12 voltios. Ahí tenemos la FEM. ¿Sí? Bueno, ¿está más o menos claro qué es la FEM? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Alguno que Profe. levante la mano y me diga qué es la FEM. Con sus palabras me diga qué es la FEM. Profe, yo tengo una duda. A ver, Brandon, decime. Por ejemplo, en una fuente de alimentación, ¿hay FEM, por ejemplo? En cierta forma, en la fuente, podríamos decir que sí. Pero en realidad las fuentes transforman la energía. ¿Sí? Podríamos considerarlo como que hay una FEM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, Sí, porque yo tengo... ¿qué hay en una fuente? En una fuente hay un transformador. Un Sí, por transformador eso, tiene algo que se llama estoy circuito en un curso, primario, estoy viendo circuito eso, por eso. secundario, circuito primario, circuito secundario, y el secundario se comportaría como un generador de FEM. O sea que en principio podríamos decir que sí, una fuente se podría comportar como uno, o sea que tendríamos una FEM dentro de una fuente. Sí, Profe. sería válido. ¿Qué Ok, otra cosa gracias, profe. querés decir? Profe. Sí, No sé si va a estar bien lo que voy a decir, pero creo que es un circuito cerrado de corriente eléctrica. no te escuché. Repetime, por favor. No es un circuito de... ¿La FEM? Sí. No, la FEM no es un circuito la FEM. Ah, Pensar la FEM como una energía. Es una energía, ¿eh? La FEM es una energía. La fuerza que se necesita para Ahí va. crear una diferencia de carga. Exactamente. Es la fuerza tomada como energía, porque si vamos a física, fuerza y energía son cosas distintas, ¿eh? Pero sí, fuerza tomado como energía, que se necesita para producir la diferencia de cargas en el generador. Esa es la FEM. Y se mide en voltios. Pero piensen que no es la energía total, es la energía por unidad de carga. En la clase que viene vamos a especificar un poquito más todo esto. ¿Sí? Y la unidad, esa energía, ¿sí? Por unidad de carga, tiene un nombre en el sistema internacional que es el voltio. Ustedes lo conocen al voltio, ¿no? Al vol. sí. Bueno, Sí. esa es la unidad que Sí. usamos también en la FEM. ¿Sí? Un voltio es un joule por coulombio. Son ya unidades específicas de física. La clase que viene las vemos, se las explico. ¿Sí? Pero bueno, voltio es la unidad que se usa. Porque voltio mide eso. Mide energía por unidad de carga. Si yo tengo un coulombio, o sea, por ejemplo, tengo 12 voltios acá de FEM. ¿Qué significa eso? Que puedo pasar, ¿sí? Una unidad de carga del positivo al negativo, ¿sí? Con 12 joules. 12 joules por coulombio serían. Esos 12 voltios. Se nos termina, chicos. Queda menos de un minuto. Les voy a pasar el apunte teórico por el muro. No hay, lo pueden leer si quieren, pero no va a haber tarea para esta semana. Nos vemos el viernes que viene, no, el otro.
El jueves, y ahí- el 12. el 12 nos vemos, sí, y ahí esa semana les voy pasando tareas ya, ¿sí? Igual la entrega va a ser más adelante, así que para fines de junio supongo que va a ser la entrega. ¿De acuerdo? Dale. Bueno, Bueno. que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima.